Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre, cada domingo os traigo el vídeo semanal de las últimas noticias. Pero esta vez vamos a hablar sobre otras noticias que no estén relacionadas con Phantom, porque como sabéis han pasado muchísimas cosas relacionadas con Terra y su moneda estable UST, y en este caso también nos pararemos a analizar qué moneda estable es la más segura para poder respaldarnos ante estas caídas en el mercado y estar seguros. Dicho esto, como siempre, comenzamos. Este vídeo va a ser un poquito especial porque, como os he comentado, vamos a intentar hablar un poquito de todo lo que está pasando en el mercado. Pero, como siempre, vamos a comenzar un poquito a analizar algunas posibilidades que hay dentro de Phantom para seguir apostando por esta red que, bajo mi punto de vista, está sufriendo muchísimo FUD, que no debería ser así, pero bueno, el mercado es así de injusto, también castiga muchísimo los errores y está en un valor muy por debajo de lo que podría valer. Pero, dicho esto, vamos a comenzar directamente a hablar sobre las opciones que nos da Beethoven. Para mí Beethoven está siendo uno de los protocolos DEX más importantes y que mejor está aguantando esta fuga de liquidez que están habiendo en todos los DEX, y realmente está funcionando muy bien gracias a sus estrategias con monedas estables, gracias a sus estrategias de interés compuesto y además gracias a los sobornos que nos permiten ganar un cierto porcentaje de rendimiento. Dicho esto, como veis en pantalla tenemos varias opciones para hacer esos tokens LP. En este caso aquí tenemos un listado de mayor volumen a menor volumen. Casi todos son monedas estables, aunque no conozcáis los símbolos o las monedas, son muchas monedas, son tokens de garantía por haber hecho un depósito en otro protocolo. En este caso las de color blanco son monedas estables que has depositado en DR Finance, y con el token sintético o de garantía pues emparejarlo y obtener otro rendimiento. En este caso vais a ver aquí el volumen que tiene actual bloqueado en las últimas 24 horas y cuánto están pagando de rendimiento anual sin interés compuesto. En este caso podéis elegir la que queráis, son opciones muy buenas. Estas son monedas estables, aquí tenemos Bitcoin y Ethereum, donde pagan un 135% de APR. Esto es una estrategia que podéis aprovechar para decidir cómo queréis balancear vuestro portafolio, porque el impairment loss no es un riesgo, es un coste de oportunidad. Tú puedes decidir si quieres aumentar tus monedas estables o quieres acumular, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum. Es una estrategia que deberías analizar bajo tu punto de vista. Luego tenemos también más opciones, como por ejemplo esta moneda de aquí, que es una moneda algorítmica de Phantom DAO, aunque no lo recomiendo porque después de lo que ha pasado junto a UST y otras monedas estables como la de Wave, hay que tener mucho cuidado y ver cuál es el respaldo o el colateral que tiene, ya que solo por un smart contract logarítmico, como hemos visto, se puede manipular, puede haber una fuerte presión de venta y podría tumbar el precio, ¿vale? Y si seguimos viendo, pues tenemos también monedas de 3, de 4, tenéis que tener en cuenta que Beethoven hace los balances de una forma no 100% pues estructurada, no es un 50-50, puede ser que alguna te pida 10, otra 25, bueno, es una paridad diferente, ¿vale? Y luego tenemos aquí la estrategia del interés compuesto, porque es la mejor oportunidad que nos da Beethoven, y en este caso tú eliges pues qué token LP vas a crear, ¿de acuerdo? Lo depositas, lo stackeas, te dan un token de garantía, como siempre. Este token de garantía se llama BPTS y luego lo puedes venir otra vez a stackear. ¿Para qué? Para generar los rendimientos en su moneda nativa de BETS, que es el token de Beethoven. Pero es que además este token de BETS lo puedes volver a stackear porque te dan un token de garantía, que es el FBETS, y lo puedes volver a stackear para generar la moneda que te dan de garantía. Es como una rueda de interés compuesto, y gracias a este último paso puedes generar pues unos dividendos mucho más grandes, que es un 30% de lo que genera el protocolo. Puedes votar en esos sobornos donde tú te puedes llevar una parte de esa cantidad que se vota, y además ganas también los fees de esos LPs. Esto sería un ejemplo de cómo hacerlo en el caso de que tú quieras, por ejemplo, este token LP de USDC, y de ahí simplemente deberías darle a invertir y stackear estos dos tokens. Recuerda que puede ser que te ponga que hace falta pues un 60% de una o un 40% del otro, o simplemente pues un 30 y otro un 70, eso tienes que verlo dentro de lo que te ponga en el EP. Una vez que tú lo stackeas, lo inviertes, vas a recibir un token que se llama BPTS, ¿vale? Que es el token este de aquí, que es el token de garantía, donde tú este token de garantía puedes volver a stackearlo, ¿de acuerdo? Este token lo puedes stackear para generar los BETS, y estos BETS son los que te permiten generar un rendimiento mucho mayor. Lo más importante es acumular el máximo de BETS posibles, porque luego te va a permitir participar en esos sobornos. Y si tú tienes esos BETS, puedes stackearlos a un 32% de APR, el cual te permite, como bien pone aquí, pues generar esos rendimientos gracias a los fees que se hacen dentro del protocolo, a los incentivos que hay en los farms y el 30% de lo generado en el protocolo. Así que Beethoven es actualmente, para mí, bajo mi punto de vista,
la mejor opción que tenemos dentro de Phantom. Ahora quiero centrarme en cómo está afectando esta fuga de liquidez que está habiendo en todo el ecosistema de cripto. La bajada de Terra y UST ha asustado a muchísima gente, ha hecho que haya mucha desconfianza, que la gente no quiera invertir y por eso se ha migrado tanta liquidez. Pero antes nos vamos a centrar en Phantom, en su ecosistema, para que veáis que no solo es en Phantom, sino en todas las redes está habiendo una fuga de liquidez inmensa desde los picos máximos que tuvimos. Actualmente se encuentra en poco más de 2 billones de dólares de cantidad bloqueada y prácticamente todos los protocolos, como veis, están perdiendo muchísima liquidez, y Curve, que es la más importante, la DeFi con mayor liquidez en todas las redes, ha sufrido un cambio de un 41% y en el total es un 24%. Es una auténtica burrada, pero si nos fijamos en las otras redes y en el total de todas las redes, que estamos hablando de 112 billones de dólares, que ha bajado un 12%. Como veis, la gráfica desde sus máximos, que eran más de 250 billones de dólares, estamos hablando de la mitad, más de la mitad se ha perdido durante estos meses. Esto se debe a todas las noticias que están habiendo, que no están ayudando nada a la adopción, están haciendo que haya mucho miedo. Y si nos fijamos también en las redes, actualmente casi todos los inversores, como veis, se están refugiando dentro de Ethereum, porque es la más fuerte, la que está más solidificada, y además son donde están los mejores rendimientos a pesar de sus fees. Así que aquí puedes ver cómo está perdiendo esa liquidez muchas redes y está todo depositándote en Ethereum. Ahora me gustaría que vieseis cuáles son las reservas que tiene actualmente Phantom en su ecosistema, los protocolos que mayor liquidez tienen y los que realmente respaldan a Phantom y que podrían ayudar al ecosistema a darle ese empujón. Estamos hablando de que Hector Finance, el vídeo que analizamos hace un par de días, yo te voy a dejar aquí el vídeo para que lo veas, porque realmente es el protocolo más serio y más fuerte dentro del ecosistema, tiene la mayor dominancia, tiene más de la mitad de la tesorería, tiene más de 90 millones, así que es una auténtica burrada. Lo tenemos Spartacus, Phantom, Heton Capital, pero está bien que veamos qué protocolos tienen esa liquidez, eso que permitiría respaldar, por ejemplo, su moneda estable, su protocolo, y que no se hunda o que no se migre toda esa liquidez. Es importante verlo. También podemos comparar con Olympus DAO, que es de Ethereum y también tiene muchísima liquidez, aunque como todo ha habido mucho FUD y es inevitable intentar retener esa liquidez porque la gente sale escopeteada. Como cada semana me gusta traer unas métricas on-chain para que veamos cuál es la situación de Phantom, aunque esta gráfica no está actualizada a día de hoy, desde hace unos par de días, porque el precio de Phantom ha seguido bajando. A día de hoy se encuentra a 0,37 centavos de dólar, el TVL también ha bajado de los 3 millones, pero bueno, lo más importante es ver las transacciones que se están realizando a cabo dentro de la red, para que veamos si realmente está viendo una utilidad, se está utilizando, se está moviendo dinero, liquidez, y eso significa que se está usando, que es importante, porque si no, una vez que la gente deja de utilizar esta red, podría morir perfectamente. O sea que mientras que haya volumen en las transacciones es importante, pero lo que más me gusta es que sigue habiendo adopción, sigue mucha gente entrando al ecosistema de Phantom. Ya son más de 30.000 nuevas direcciones que siguen pasando. Ya resistencia que había, este límite ya se ha roto, ya estamos por encima, así que realmente es una buena noticia de que sigue habiendo gente que aún no conoce Phantom, que se siguen interesando a pesar de que el precio, esto es como todas las criptomonedas, el mercado arrastra a muchísimas. Phantom ha sido una de ellas, así que realmente hay que tener esperanza, paciencia, acumular todo lo que se pueda, y veremos cuando recupere esta tendencia alcista del mercado, si Phantom vuelve o no a recuperar sus precios. Aquí tenemos algunas señales y todas son bearish, todas son sentimientos negativos de que va a seguir bajando, aunque eso nadie lo sabe. Y ahora sí entramos en el tema que está moviendo todas las redes sociales, todo YouTube, todo el mundo está hablando sobre las monedas estables, algorítmicas, o todo lo que conlleva en que mejor activo es protegerse ante este mercado. Aquí en Phantom tenemos muchísimas monedas estables. Ya estáis viendo esta imagen. Tenemos 3 monedas estables que tienen un respaldo en fiat, aunque no es 100% así. Hay que tener mucho cuidado con USDT, ¿vale? Aunque la Binance también, la moneda que es estable de Binance, tiene respaldo de fiat y además es centralizada. Pero de todas las que hay aquí, sinceramente, bajo mi opinión de vista, me gusta mucho DAI porque es totalmente descentralizada, tiene 3 veces el colateral bajo el activo de Ethereum, y para mí es la que mejor se está comportando. Aunque si veis, hay muchísimas monedas estables y algunas de ellas la hemos analizado en el canal. Por ejemplo, la de Hector Finance, que es la moneda de Tor,
y realmente, bueno, funcionan bien. Hay que leer siempre cómo trabajan, si tienen, aparte de este sistema algorítmico de quemas y de minteos, si tienen un respaldo pues de la tesorería, tienen algún incentivo, tienen alguna utilidad, porque muchas de estas seguramente nunca más se van a recuperar porque no tienen una paridad, no tienen un respaldo y es imposible. Pero me gusta traeros esta imagen para que seáis consecuentes de que hay muchísimas monedas estables y hay que saber en cuál meterse y en cuál no. Así que es muy importante siempre mirar los documentos y ver siempre qué respaldo, qué colateral tienen. El otro día vi esta imagen a través de Twitter donde podíamos ver que Ethereum y STETH, que es un token sintético, ¿de acuerdo?, estaba perdiendo la paridad 1-1. Y esto lo que podría provocar, esto es un protocolo, es Curve, donde está la liquidez, esto lo que podría provocar es una catástrofe dentro del mercado, porque lo que pasaría sería otra cascada de liquidaciones a través de Ethereum, haciendo que podría pues desencadenar unas noticias muy malas para todo el ecosistema. Sería una noticia catastrófica, pero simplemente quería traeros porque el mercado está sufriendo muchas variaciones, está habiendo una limpieza, está siendo brutal, así que hay que tener mucho cuidado porque también está habiendo manipulaciones, están habiendo también pues estos actos que algunos se benefician, lo hacen de una forma pues estudiada y intentando solo beneficiarse ellos mismos sin tener en cuenta nada más. Así que hay que tener mucho cuidado con estas monedas que tienen una paridad 1-1, porque en el caso de que esto se recuperó rápidamente, a las pocas horas ya estuvo otra vez cerca de la paridad, pero si esto no llega a recuperarse podría haber pasado lo mismo. Ya veis el balance en la pool donde todo el mundo estaba retirando el Ethereum y dejando el sintético. Esto podría haber sido una noticia muy mala, así que es muy importante que cada vez seamos más conscientes de estas situaciones y de entender cómo funciona la paridad o el PEC. Y bueno, como no podíamos dejar de hablar sobre Luna y todo lo que está ocurriendo, esta gráfica del supply que tiene actualmente no está actualizada. Si vais a verlo hoy en día, voy a dejar el enlace abajo para que vayáis a verlo, ya ni siquiera cabe. Estamos hablando de billones, billones y billones de monedas que nunca más. La gente que sigue pensando que esto podría resurgir y que podría volver a precios, bueno, como mucho, y esto es prácticamente imposible, no llegaría ni a $1, y esto es el mejor de los casos de que si se recupera algún día el UST, que bajo mi punto de vista no creo que sea posible. Se están hablando de algunas noticias de que hay fondos que quieren lanzar ofertas para recuperarlo. Bueno, está habiendo mucha incertidumbre. Realmente yo no me encerraría ni en Luna ni en UST. Yo ya lo dejaría a un lado, no tendría nada en consideración, y sobre todo aquellas personas que siguen preguntando de si va a volver el precio, si se va a recuperar. La gente que está comprando prácticamente está echando a perder su dinero porque es imposible. Además, Binance ya la deslistado de sus futuros, y además hay muchos protocolos DEX que no tienen ni liquidez, así que realmente no hay ninguna opción. Además, si vais a ver en CoinGecko, vais a ver todo lo que ha bajado. Estamos hablando que Terra, si vais a verlo hoy en día, ya estará supuestamente por 300, 400 en el market cap, con una capitalización de menos de 9 billones y cada vez bajando más. Actualmente ya tiene 2 ceros más, así que realmente no vale la pena que sigáis pensando si es una buena opción o no de comprar Luna. Bajo mi punto de vista, es un proyecto que está totalmente muerto. Ahora sí, ya nos vamos a centrar en algo mucho más importante, que es las monedas estables. Antes hemos visto dentro de Phantom las que hay, pero ahora vamos a hablar dentro de todo el mercado. Y en este caso tenemos aquí pues las monedas del 1 al 10, el market cap, el volumen que tiene y el tipo, si está respaldado por fiat, si son algorítmicas, y también el de PEC que han tenido en algunas ocasiones, para ver que realmente puede haber una que se desparíe, que no se mantenga en el 1 siempre, porque evidentemente los precios fluctúan. Además el fiat también fluctúa, o sea, es normal, o sea, es imposible mantener ese precio, pero hay que ver si realmente tienen respaldo para poder volver a mantener, volver a comprar y tener esa garantía de que pueden proteger esa caída. Como veis, Tether USDT bajó hasta 0,57. En muchos de estos casos habría desaparecido, pero tienen la capacidad para remontarlo, tienen los fondos suficientes para recuperarlo y mantenerlo. Y si veis, pues USD también, Binance también es la que menos, Terra evidentemente ya podéis descartarlo porque se encuentra en 0,10 centavos, Day, Frax, MIM, muchas de estas tienen también riesgo, pero como he comentado antes, para mí Day es de las más fuertes junto a la Binance USD. Tenéis que valorar si queréis tenerlo en un sitio centralizado que esté detrás
un CEX como Binance o de forma descentralizada, por ejemplo, en el cual detrás esté pues Ether. Y en este caso es muy importante que veáis los máximos precios a la baja y al alto para entender cómo funciona. Y luego aquí os voy a dejar también un enlace abajo en la descripción, esta imagen donde explica las reservas de cada moneda. Y en este caso, como veis, BUSD es 96% respaldado por fiat. Así que en este caso estamos hablando que la mayor cantidad de dinero sí que está respaldado y que no es nada que esté hecho en el aire, ni un colateral que no existe, ni un algoritmo, está ahí realmente. Lo tenemos USDC y Tether. Así que bajo mi punto de vista, como he dicho antes, BUSD sería la más segura dentro de lo centralizado y DEI en lo descentralizado. Y no podía dejar pasar esta ocasión de hablar de la nueva moneda estable que ha sacado Tron, la red de Tron, porque realmente no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Simplemente han sacado una moneda estable donde te permite hacer un supply, es decir, un lending donde tú depositas la moneda estable. Ha bajado un poquito, está alrededor del 30% ahora, pero ¿cómo va a ser sostenible después de ver todo lo que ha pasado con UST? Cómo están permitiendo sacar una moneda que no está respaldada tampoco por fiat, simplemente es una moneda algorítmica donde por dejar prestado tus activos pues de moneda estable, en este caso USDD, te van a pagar en la misma moneda un 30%. Además, si vais a entrar en su link, en su Twitter de las reservas de Tron, lo voy a dejar abajo en la descripción, vais a ver que ya ha perdido el PEC varias veces, siguen comprando más unidades para respaldarlo, pero es que no va a haber ninguna opción de que esto sea viable. Para mí es la siguiente opción que podrías pasar como con UST, porque realmente no tiene ningún sentido esos porcentajes de rendimiento sobre moneda estable, además sin ninguna garantía, sin ninguna tesorería detrás que puede mantener este precio. Dime qué te ha parecido el vídeo de hoy sobre las últimas noticias, en esta ocasión hablando sobre otras noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas, no solo sobre Phantom. Si te ha gustado ver este tipo de contenido, si te ha ayudado a entender pues un poquito el tema de las monedas estables o por ejemplo lo que ha pasado con UST, déjamelo en los comentarios que yo te vea, apoya el contenido con un buen like y sobre todo si no estás suscrito, suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!